necesita conocimiento. La palabra en sí tiene poder. La palabra en sí tiene su poder, pero es como un poder que debe de activarse en nuestros corazones, que debe de vivir. De ahí es en donde se distingue la palabra muerta y la palabra viva. Cuando la palabra es vida, nosotros lo asimilamos como esa palabra que está germinada. Y cuando la palabra es muerta no significa que no sirva, sino simplemente que no se ha trabajado sobre ella. Entonces, esa palabra que tiene vida, de alguna forma tiene su trabajo, de alguna forma tiene su propósito. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en la palabra? La palabra de Dios nos marca acerca de sus 4 tiempos para trabajar en la palabra. En los 4 tiempos tiene que ver exactamente con la germinación, tiene que ver exactamente con el crecimiento de la palabra en nuestro corazón. De hecho, hace unos años alguien me preguntaba acerca de los 4 gusanos de la palabra de Dios. Pero pues era precisamente esta germinación de la palabra. Más que los 4 gusanos de los tiempos de Dios, era la germinación de la palabra. Es otra forma en la que el Señor enseña que la palabra tiene un tiempo de crecimiento. Sorprendentemente nosotros hablamos de digerir la palabra y de ahí nosotros nos referimos a los 4 estómagos del tiempo de Dios. Y esa vez nosotros tomábamos los estómagos como los estómagos de una vaca, las vacas o de un buey, viendo que Dios en lo más alto de su presencia, Él se marca así como un buey, pero se marca así haciendo referencia a sus tiempos también, a los 4 tiempos que Él nos da para que nosotros digiramos la palabra de Dios. Nosotros la palabra de Dios la aprendemos en nuestra cabeza, pero el hecho de que nosotros la sepamos no significa que esa pueda descender a formar parte de nosotros. Es como la primera etapa de la digestión, el poder comprender. Yo comprendo lo que me está diciendo, pero no lo estoy. O sea, tiene esa palabra que pasar en ese tiempo de comprensión. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay gente que han desenterrado de hace miles de años. Y esa gente que han desenterrado, ya sea animal o sean humanos, que han sido desenterrados, tienen palabra, tienen comida sin digerir en sus estómagos. Ya lo estamos callando. De hecho, nos damos cuenta que cuando los abren o les hacen la autopsia, aún tienen residuos de comida sin digerir. Entonces nos damos cuenta que la comida puede pasar mucho tiempo en el estómago sin ser digerida. Todo depende de qué tipo de material tenga la comida, de qué tipo de material tenga. La palabra de Dios muchas es muy pesada, que tarda mucho tiempo en digerirse. Está en nuestro estómago, está en nuestra mente y le estamos pensando, pero para que se digiera todavía está ahí y pueden pasar incluso muchos años sin que sea digerida. Entonces nosotros debemos de saber que este proceso de digestión va conforme el reloj de Dios. Dios, en su tiempo, Él da el proceso de la digestión de la palabra. Así como nosotros vemos que la palabra al caer en nuestro estómago espiritual ya es un milagro, nosotros debemos de saber que el proceso de la digestión también tiene que ser otro milagro. O sea, tiene que ser basado en milagros. Entonces, en todo el proceso de la palabra necesitamos a Dios. Todo el proceso de la palabra se necesita de Dios, desde el inicio hasta el final. Y nosotros vamos a ver este proceso de la palabra. Hay una parte en la palabra de Dios, un versículo que siempre me preocupó mucho. Nosotros, cuando estudiábamos en la escuela bíblica, en el seminario bíblico, nos hablaban acerca de el pecado
pecado imperdonable. Bienvenidos. Nos hablaban acerca del pecado imperdonable y nos hablaban acerca de Judas. Yo me acuerdo que la primer lección que yo aprendí acerca de Judas Iscariote fue la que hizo que mi cabeza entendiera muchos principios que ya había aprendido de pequeña. De pequeña mi papá solía siempre regañarme y siempre que yo decía, es que voy a hablarle de salvación a alguien, me acordé porque alguien me comentaba de eso. Yo le decía de una compañera, me acuerdo mucho que una vez llegué y le dije, papá, le digo, una compañera es testiga de Jehová, pero yo la voy a salvar. Y mi papá se molestó mucho y le dijo, no, una cosa que tú debes de saber es que tú no salvas a nadie. Eso fue lo primero que él me enseñó. Dice, tú no salvas a nadie. Dice, quien salva es Dios. Quien da la palabra es Dios. Quien enseña es Dios y todo es de Dios. Eso me quedó en la mente. Fue una acción muy agresiva porque mi papá no, yo se los estoy diciendo tranquilo, pero él tendría a explotar. Es decir, no, ¿por qué dices eso? Algo así. Entonces, yo me acuerdo que ese primer impacto, yo dije, hice algo mal, pero no lo comprendí. Entonces ya muchísimos años después, estando en la escuela bíblica, a nosotros se nos hablaba del pecado imperdonable y basados en Judas Iscariote. Y cuando comenzaban a enseñarnos acerca de eso, la hermana empezaba con un versículo de Juan 2:19 que decía, los que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y hacía énfasis en Judas Iscariote. Él decía, Judas Iscariote tenía todo para poder ser un excelente discípulo. Todo. Tenía a Jesús, tenía al Mesías, tenía el conocimiento porque él estaba siempre cerca del Señor Jesucristo, era amigo del Señor Jesús. El Señor Jesús lo consideraba su amigo porque incluso comían del mismo plato. Él tenía toda la confianza de nuestro Señor Jesús porque él llevaba la bolsa del dinero. O sea, él era una persona que entre los discípulos destacaba. Entre los discípulos. Incluso Judas Iscariote, él fue a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Cuando el Señor Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio y a sanar enfermos, Judas Iscariote fue entre ellos. Entonces él también podía hacer milagros. Pero al final de cuentas, o sea, Judas Iscariote no era parte de los 12 discípulos. Judas Iscariote era un traidor. Y a nosotros nos enseñaban y nos decían, tú puedes estar aquí, pero tú no sabes quién eres. Dice, tú puedes estar en la casa de Dios, dice, pero tú no sabes quién eres para Dios. Yo me acuerdo mucho porque a mí me pude entender en ese momento el miedo reflejado en los ojos de mi padre. Cuando me decía, eso no. Me acuerdo mucho también que él me decía, es que tú no entiendes que Lucifer cayó por su orgullo. O sea, tú no entiendes que él cayó por lo que escuchaba. Dice, una de las cosas que te pueden hacer caer es el orgullo. Una de las cosas que a ti te pueden derribar es el orgullo. Y me sacaba la Biblia en donde decía, si caíste fue porque te enalteciste, porque se encontró orgullo en ti. Y era algo que atacaba muchísimo en la casa, a un grado que era como un pecado capital en mi casa. Hablar en primera persona, el famoso yo. Y es que yo voy a hacer esto. Y es que eso es un pecado capital en la casa. De hecho, hasta ahorita todavía nosotros decimos, es que voy a hacer eso, y mi mamá voltea y primero Dios. Primero Dios. O de que uno se burlara. Hay mucha gente que usa expresiones para usar la palabra como juego, habiendo más cosas que se pueden usar como juego. Por ejemplo, usan
burlas para ofender o para hacer usando la palabra de Dios. Y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el pecado imperdonable. Sorprendentemente todo tiene que ver con el pecado imperdonable. Aún una J, dice, aún una tilde, que es un acento, dice, cuando está en la palabra de Dios, es de Dios. El nombre de Dios, una de sus letras es una tilde, es un acento. Entonces es importante, no se puede jugar con la palabra de Dios. Y en mi casa sí eran muy celosos para usar cantos o para usar juegos o para usar cualquier cosa. La palabra de Dios nos daba catorrazos, de verdad sí nos castigaban cuando hacíamos algo así, por el temor que tenían a eso. Pero yo recuerdo mucho esta parte y esta palabra que siempre me ha perseguido, que está en Juan 2:19. Vamos a ver nuestra Biblia en Juan 2:19 para empezar aquí. Juan 2:19. ¿2 o 12? 2. Dice, amén. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A ver, hermano, 12. Es que a veces me trabo yo mismo. Amén. Pero los fariseos dijeron entre sí, si ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Déjenme. No era eso. ¿De qué trata el versículo? Jesús les está explicando a los discípulos. Les está diciendo, no todos son de nosotros. Y nosotros, no todos los que están aquí son de nosotros. Pero está por ahí, por Juan 2:19. Pero vamos a... a encontrarlos rápido, pero no veo bien. Ok. Ahorita se los doy, ahorita me acuerdo bien. Entonces, nosotros vemos en esta parte de la palabra de Dios que realmente el Señor Jesús desde un principio empieza a marcar los que son de Él de una manera especial. Este sello de la esposa está desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos predestinados o que nosotros tenemos un destino desde antes de nacer. Mucho antes de la fundación del mundo, nosotros estamos destinados. Esa sí me la sé de memoria, en Primera de Pedro. Pedro está antes de Judas. Bueno, está entre Judas. Nos enseña acerca, Primera de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla que nosotros estamos elegidos desde la presencia de nuestro Señor Padre. Nosotros estamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros nos damos cuenta que el Señor, en esa palabra elegido, es como cuando nosotros elegimos los frijoles. Usted, cuando vacía una bolsa de frijoles, usted sabe que no todos los frijoles son comestibles, que entre ellos puede haber piedras. Entonces usted escoge los frijoles que están en mejor estado para poder cocinarlos. De hecho, si usted ve un frijol que tiene un hoyito, pues lo hace a un lado, porque puede haber un gusanito. Y así nosotros trabajamos esa parte de escoger. Bueno, cuando dice que nosotros fuimos elegidos, realmente nos marca esa parte. O sea, nosotros fuimos escogidos en la presencia de Dios. Pero dentro del cristianismo, déjenme decirles que los que eligen en su corazón somos nosotros. Nosotros somos elegidos.
para conocer a Dios. Nos volvemos cristianos no por una religión. Eso tiene que ser consciente. Nosotros muchas veces decimos, ay, los cristianos. Los cristianos son los que siguen a Cristo. Entonces, si nosotros nos consideramos cristianos, nosotros debemos de seguir a Cristo, o bien los que deberían de decirse cristianos son los que de veras siguen a Cristo. Pero de ahí, la religión marca a los cristianos. Es distinto cuando una religión te marca a cuando la Biblia, la palabra de Dios, te marca como un seguidor. La palabra de Dios marca a los que son sus hijos. A los que son los hijos de Dios, lo marca como tales. Y dice, porque todos aquellos que le conocieron, dio les potestad también de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, lo dice en Romanos. Entonces marca esta parte en la que los que creen en Dios o en los hijos de Dios se vuelven como hijos de su nombre. Y nosotros volvemos al mismo principio. La semilla que está germinada y la semilla que está sin germinar. La semilla que tiene vida y la semilla que no tiene vida en sí. Está ahí, que es semilla, que sí puede germinar, pero que está ahí, en nuestro corazón. ¿Por qué hablo de esto? Porque precisamente nosotros estamos viendo acerca del crecimiento espiritual. Y nosotros ya lo vimos como de muchas caras. Ya fue como un cuadro que nosotros estuvimos viendo de este lado, de este lado, de este lado, luego lo vemos por aquí, luego lo vemos por abajo, para tratar de comprender lo que es el crecimiento espiritual. Nosotros vimos primero que nosotros somos como un edificio en el cual el crecimiento espiritual empieza desde los cimientos hasta la edificación completa del edificio. Ya lo vimos. También nosotros vimos que es como una semilla que empieza desde el sembrar con las raíces. Nosotros también ya lo vimos que es como el pueblo de Israel que salió de Egipto para llegar a la tierra de Canaán. Nosotros también ya lo vimos que es como el tabernáculo, el crecimiento espiritual con la experiencia de cada uno de los muebles del tabernáculo, que empieza desde la puerta, desde la salida. Es más, empieza desde el real, desde formar parte del pueblo en el crecimiento en el tabernáculo. Entonces nosotros hemos visto las diferentes caras de lo que la palabra de Dios marca acerca del crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual dentro de la iglesia, de nosotros en la iglesia, se forma de dos maneras. El crecimiento espiritual, nosotros vemos que se basa en una balanza, el crecimiento espiritual, y que nos marca que es un crecimiento natural Y espiritual. y un crecimiento espiritual. Pero en este crecimiento natural, nosotros nos damos cuenta de algo. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, la palabra de Dios marca que lo natural es tipo de lo espiritual. Se ve en lo espiritual. Nosotros, para crecer naturalmente, tenemos que tener un crecimiento espiritual. Y para crecer espiritualmente, tenemos que tener un crecimiento natural. Y realmente esta iglesia está llamada a crecer, porque nosotros vemos y efectivamente estamos teniendo un crecimiento. Pero dentro de este crecimiento, nosotros debemos de ser conscientes que no todos crecen. Y que no, porque el perro camine, significa que la pulga que va dentro de él sea el perro. Mucha gente dice, bienvenidos, dice, vamos. Y como dice, vamos, dice la pulga. ¿Cómo dice ese dicho? Vamos, dice la pulga. ¿Por qué? Porque realmente la pulga no es la que está diciendo. Bueno, en alguna manera, que es un poco fuerte de decir, a eso se refiere cuando el Señor decía, no todos los que están entre nosotros son mis hijos.
Dios que a mí me preocupa mucho, porque habla acerca de cuando nuestro Señor Jesús les dice a la gente, a los 5,000 que lo siguen, dice, ustedes solamente porque les doy pan me siguen, es solamente por la comida. Y nosotros nos damos cuenta que muchos de nosotros solamente seguimos al Señor Jesús por los milagros, por lo que Él nos da, porque nos bendice, porque está con nosotros, pero no tenemos en nuestra cabeza el deseo de seguirle. Otra vez nosotros vemos que el Señor Jesús realmente lo seguían por algo que Él daba o por algo que Él les ofrecía, pero realmente por ellos tener un amor profundo de su corazón a Él, no lo seguían. Y eso es lo que Él se refería cuando decía, están entre nosotros, pero no son cristianos. Están entre nosotros, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano es el que es seguidor de Cristo. Quien sigue a Cristo. Nosotros vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de un partido de fútbol. Ustedes conocen a los fanáticos. Por ejemplo, los fanáticos del Cruz Azul. Un fanático real. ¿Creen ustedes que tenga una playera del Cruz Azul? El fanático del Cruz Azul. Sí. Tiene un closet. Usted que es cristiano, abra su closet y vea que tan fanático es de Dios. ¡Ah! No somos tan cristianos como decimos. Uno, los fanáticos del Cruz Azul. Me acordé del Rey Pelé. Los fanáticos del Cruz Azul, ¿ustedes creen que tengan en su pared alguna foto del equipo del Cruz Azul? ¿O alguna imagen del Cruz Azul? ¿Verdad que sí? Ustedes chequen en su casa y busquen algo que los represente como cristianos. Y nos vamos a dar cuenta que tan cristianos somos. Mucha gente nos dice, ustedes los cristianos son fanáticos. Y nosotros nos ponemos a pensar, no somos fanáticos. Porque realmente si fuéramos fanáticos, mínimo, en automático, seríamos, cualquiera que nos viera diría, ese es cristiano. Nada más con el simple hecho de ver, ese es cristiano. Ese es cristiano. ¿Por qué? Porque realmente se ve, ustedes, yo recuerdo mucho, pero allá en México, aquí casi no se ve, pero allá en México, cuando es partido de fútbol, del América, del Cruz Azul, no es un relajo. Los carros con banderas, la gente afuera, colgados, los gritos, y se mete un gol y todos dicen, ¡ah! Y uno dice, ¿qué pasó, no? O sea, todos, en todos lados, aún en la iglesia, los mismos hermanos traen su celular escondido abajo de los asientos para ver los partidos. Y nosotros decimos, realmente son fanáticos, o sea, realmente quieren eso. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de ser fanáticos de Dios? Entonces, realmente uno se pregunta cuando dice Jesús, es que los que están entre nosotros no son de nosotros. No todos los que están entre nosotros son de nosotros. ¿Por qué? Porque no todos de nosotros nos comportamos como debería de ser. Ni siquiera para nosotros. Ni siquiera para fingir. Ni siquiera para nosotros. Esa palabra de ser cristiano tiene un peso muy fuerte. Un peso muy fuerte de ser cristiano. Porque la gente con voltear a vernos, debe de decir, ese es cristiano, aunque le digan hipócrita. Porque ya cuando le dicen hipócrita, ¿qué creen? Ya le están diciendo que estás del otro lado. De alguna u otra manera usted demostró que es cristiano. Sea un cristiano bueno, sea un cristiano malo. Ellos saben que usted es un cristiano. Quiere decir que a una vista dijeron, ese es cristiano. Estamos dando forma de que soy cristiano. O estoy dando la señal de que sí soy un cristiano. Y ahí empieza nosotros con nuestro crecimiento. Qué sorprendente, ¿verdad? Entonces cuando la hermana nos hablaba acerca de Judas Iscariote, ella nos decía esta parte tan importante de que nosotros
como muestra de nuestro crecimiento, debemos de saber nosotros para qué queremos crecer. Porque dice que si nosotros venimos a la iglesia para tener un milagro, Dios nos va a dar nuestro milagro. Dice que si nosotros venimos a la iglesia para obtener riquezas, Dios nos da las riquezas. Dice que si nosotros venimos a la iglesia para pedir algo en oración, dice que Dios nos da. Pero pocos son los que de verdad buscan a Dios en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere con eso? Que lo buscan sin que les dé nada. Realmente pocos son los que dicen, Señor, no importa que no me des, pero de corazón. Y a Él. Y se presentan y le dicen, Señor, yo te vengo a buscar porque tú eres Dios y eres mi héroe. Son pocos. Y ahí es en donde se empieza a hacer la diferencia entre los que siguen a Cristo y los que dicen ser cristianos o que están en ese deseo de ser cristianos. Nosotros les llamamos amigos, simpatizantes, gente que viene, pero que no está, que no es. Sorprendentemente, vamos nosotros a abrir nuestra Biblia, ¿sí? En Hechos 12:23. ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor? Hechos 12:23 y 12:24. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta parte nos habla acerca del rey Herodes. Herodes comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Comenzó a perseguirla. Él quiso detener el crecimiento de la iglesia. Dios se dio cuenta y él, siendo un rey, siendo el dueño, teniendo la autoridad entre el pueblo judío para detener al pueblo judío y para detener la predicación, Dios se dio cuenta de su corazón, lo hirió y dice que él fue muerto, comido de gusanos. Dios detiene al rey Herodes en su vida, corta su vida, pero la persecución empieza a crear el crecimiento de la iglesia. Nosotros nos damos cuenta en el verso 24 que dice que la iglesia, dice, más la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Porque nosotros debemos de darnos cuenta que como cristianos, cuando nosotros empezamos a entrar en esta etapa del cristianismo, los cristianos solamente tienen una sola visión. Cuando usted ama realmente a Cristo y deja de ser un amigo o un simpatizante, usted tiene una sola visión, que es que la palabra de Dios crezca, no solamente en usted, sino en la gente. Eso es lo que usted busca cuando usted se vuelve cristiano, cuando usted da el siguiente paso. Usted empieza a querer su crecimiento y el crecimiento espiritual. Pero una de las cosas que nosotros debemos de saber que marca la Biblia es que eso atrae persecución. Sorprendentemente, el enemigo siempre va a buscar perseguirnos cuando nosotros somos cristianos. Entonces ahí usted va a encontrar los famosos, es que tú eres un hipócrita, es que tú eres falso, a lo mejor ni siquiera eres un buen cristiano, por eso te pasa todo eso lo que te pasa. A lo mejor tú no eres sincero, ha de haber alguna mentirilla en tu corazón, por eso estás así. Porque nosotros tenemos persecución, pero esto es parte o es una señal del crecimiento de los cristianos. La persecución es una señal de crecimiento. Entonces, cuando alguien nos persigue, nosotros en vez de ponernos tristes, debemos de sentirnos orgullosos y de decir, híjole, algo debo de estar haciendo. ¿Por
qué? Porque estoy siendo perseguido. Y sin embargo, muchos cristianos lo que hacen cuando son perseguidos, empiezan a correr o se desaniman. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 19, del 11 al 20. Y vamos a ver al pequeño Pablo o al gran Pablo. Del 10. Hechos 19, del 11 al 20. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Amén. Sorprendentemente, nosotros nos damos cuenta de una actitud de este hombre, de Pablo. Pablo, que era quien perseguía a nuestro Señor Jesús, a la gente de nuestro Señor Jesús, él tuvo un convertimiento. Pero su conversión fue tan honesta delante de Dios, su amor por Dios fue tan real, que él, sorprendentemente, dice que aún los paños que él usaba los llevaban y sanaban a los enfermos. Ni siquiera tenía que estar él presente, sino si él tenía algo para llevarlo a los que necesitaban ser sanos, iban y se sanaban. Y nosotros nos damos cuenta el poder que da Dios a la gente que realmente decide seguirlo. Nosotros creemos principalmente que el ser cristiano tiene solamente ser cristiano, voy a la iglesia y no pasa nada. Ser cristiano es ir y estar en una banca en la iglesia. Ser cristiano solamente es cambiar mi mente, mi corazón o el beneficio para mi corazón. Pero el ser un verdadero cristiano tiene un poder espiritual que Dios nos otorga. Dios a usted, cuando usted se compromete con Dios, Dios le da una autoridad que va más allá de lo que usted comprende. Porque todo lo que nosotros damos para Dios nos ha distribuido en gracia y en gloria. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que tener cuidado porque no es nuestra gloria. Tenemos que tener cuidado porque no es nuestro poder. Se nos es dado porque nosotros venimos a impregnarnos del Señor Jesús, del Cristo. Entonces la gloria es del Cristo, el poder es del Cristo y nosotros no podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. Eso tiene que ser básico. Nosotros tenemos que saberlo eso. Entonces no puede ser que yo haga las cosas o que las cosas se hagan por mí. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen por el poder del Cristo o por Cristo. Ya lo mencionamos al inicio de la predicación. Nosotros no podemos robarnos la gloria de Dios. No se puede hacer. Entonces Pablo nos marca aquí en el libro de Hechos un problema que hubo. Dios dejó marcada una reseña que hubo. Dice que Pablo tenía tanto poder que una de las características que él tenía es que él podía echar fuera demonios.
Ustedes tal vez no lo saben, pero la mayoría de las enfermedades, o algunas de ellas, es a causa de estos males espirituales. Sorprendentemente se ha demostrado que el poder de Dios y la oración puede sanar la mayoría de las enfermedades. De hecho, hay libros que dicen que si tú estás bien con Dios, ninguna enfermedad te podrá atacar. Lo dicen los libros por su experiencia de la gente que los ha escrito. Hay un libro que se llama Ninguna enfermedad. Si ustedes pueden buscarlo, luego googlean, ustedes se van a dar cuenta. Y cuando ustedes lo van leyendo, ven que se basa en el crecimiento cristiano. Pero, ¿qué nos quiere decir eso? Que nosotros, cuando usted realmente toma sus hábitos cristianos y realmente usted dice, yo quiero ser un buen cristiano, un cristiano verdadero, eso a usted le otorga un poder espiritual y una autoridad espiritual a tal grado que usted puede orar por su familia cuando esté enfermo y su familia sana. Yo tengo el ejemplo de mi abuela, mi abuelita. Ustedes no la conocen, ojalá y un día la conozcan. Pero ella tiene una cualidad especial. Ella siempre hace, cuando alguien está enfermo, hace sus menjurjes, pero te lo da y antes de darlo, en el nombre de Cristo. Y uno sana. Y mi tío le dice, mi tío es doctor, dice que es la doctora del doctor. Siempre le dice, mi abuelita es quien le da la medicina para que él sane. Pero sorprendentemente mi abuelita le atribuye mucho a esto a la oración. Ella siempre dice, es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos unge para nosotros orar por aquellos que están enfermos. Y sorprendentemente nosotros nos damos cuenta que esta autoridad sobre las enfermedades también viene a causa del cristianismo real. Quiere decir que hay una recompensa en el crecimiento, que no solamente es que te esfuerces en crecer, sino que tu esfuerzo tiene una recompensa y un poder espiritual. ¿Pero qué crees? Si tú te das cuenta que alguien tiene la recompensa y tú quieres robarla o imitarla, también tiene su castigo. Si tú eres como la pulga del dicho que decíamos, de los que son pero no son, de los que están pero no están, y tú dices, me gusta lo que hace, lo voy a hacer, tiene su castigo. Y está marcado aquí en Hechos 19, del 11 al 20. Estos hombres, que eran 7, nos hablan de la perfección, recuerden ese número en la numerología, eran hijos de un príncipe judío que iban y oraban por la gente. Y se les hizo fácil orar por un endemoniado, porque vieron que Pablo lo había hecho y se tuvieron que dar cuenta cómo lo hizo, porque lo hicieron como lo hacía Pablo. Se le acercaron al endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, al que Pablo predica, te ordenamos al fuera. Y entonces el endemoniado se les fue encima y dice que los golpeó y los desnudó y los hizo correr. Antes no los mató, pero los hizo correr. Y esto se nos enseña que nosotros no podemos jugar con ese poder. Ese poder que el Señor nos da a través del crecimiento tiene sus restricciones. Y solamente a través del crecimiento uno se da cuenta cómo se maneja. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos mal usar. Hay mucha gente que ora por otras personas y terminan enfermos, ellos. Hay mucha gente que busca que otra gente sea salva y ellos se pierden. ¿Por qué? Justamente lo que marca Pablo, por ese crecimiento que nos da el cristianismo, y el crecimiento es la experiencia. Por ejemplo, nosotros no podemos vivir de la experiencia de nuestros padres. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a ir y voy a desarmar un carro y lo voy a arreglar como lo hace Oscar. No, ¿por qué?
Porque él tiene la experiencia de trabajar en los automóviles. Sabe cuáles son las fallas, a veces nada más de oírlo se tiene. Porque tiene la experiencia, porque lo ha trabajado. Yo les aseguro que empezó de cero, empezó de la nada. Empezó de no conocer nada, hasta que comenzó a especializarse en eso. Eso es lo que pasa con esta experiencia. A veces nosotros no sabemos orar, no sabemos, pero la experiencia nos va dando la habilidad. Ya sabemos y decimos, mira, por aquí, si le haces así, puedes ir. Si le haces así, puedes ir. Si te mueves así, puedes hacerlo. Pero la experiencia del crecimiento te va dando la habilidad. Pero nuevamente uno tiene que restringirse a decir, es la experiencia del conocimiento de Dios. O sea, no significa que yo soy una super persona con un super poder mágico, porque fui especial desde otro mundo y yo puedo. Esas son fantasías. El crecimiento en la experiencia es el que te va dando la autoridad. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. ¿Esta parte? Ok. Entonces, nosotros, cuando empezamos a crecer en Dios, en esta parte espiritual, el Señor se comienza a reflejar en la parte natural. Nosotros debemos de aprender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que en el crecimiento Dios repartía dones. En este primer lugar del Señor, vamos a ponerlo así, como la sangre, Dios nos dio el poder de la salvación. Dios te salvó de la muerte y del infierno, te sacó del mundo y te dio un lugar en su casa, de Él, en su casa espiritual, no tanto en esta casa, sino en un área espiritual especial para Él, te dio un nombre, te ungió, te puso especial, para Él, Dios te salvó. Pero también te puede salvar de todo aquello que te estorba. ¿Me doy a entender? Ok, yo necesito ser salvado, por ejemplo, de una deuda grandísima. Dios te puede salvar de la misma manera que te salvó. Ok, yo necesito ser salvado de un divorcio. Dios te puede salvar de la misma manera que te salvó al inicio. Ok, yo necesito ser salvado de un problema. Dios te puede salvar de la misma manera que te salvó, porque ya te dio este don. Ese ya es tuyo, ya es tu regalo, ya es tu salvación. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Esta parte. Pero también nosotros vemos que hay fuego, que es el Espíritu Santo o la oración. Este fuego también tiene sus regalos, también tiene sus dones. Y uno de ellos es la oración. Ustedes han escuchado hablar del teléfono rojo. Ajá. ¿Cuál es el teléfono rojo? Cuando yo hablo con Dios. O cuando yo hablo, por ejemplo, cuando se le puede hablar al presidente o a un lugar, a una persona especial, a una persona inalcanzable. Literalmente, el que uno pueda hablar con Dios es un privilegio. Ustedes se acuerdan cuando ustedes le pedían a alguien que orara por ustedes. O ustedes se acuerdan literalmente cuando se preocupaban y decían, si Dios me escuchara. ¿Ustedes no se acuerdan de esa preocupación de decir, híjole, ojalá y Dios me escuche? Ay, ayúdenme porque ojalá y Dios me escuche. De esa ansiedad. O de decirle, no, pues esa persona yo veo que si ahora voy a decirle, ore por mí porque yo necesito que Dios me escuche. O bien, incluso a los sacerdotes o incluso ¿cómo se llaman? Los pastores, que uno se acercaba porque nosotros considerábamos que ellos tenían una autoridad especial para hablar con Dios. Ok, pues el fuego te da ese regalo. El fuego te da a ti el teléfono rojo. O sea que tú tienes el poder de hablar con Dios, pero también la responsabilidad. La responsabilidad de hacerlo. Porque mucha gente se confía de que ya puedo hablar con Dios. Al rato hablo con Dios. ¿Cuándo? Al rato que tenga tiempo. ¿Y tu responsabilidad?
Porque esto tiene que crecer. Tiene que tener, estos dones se tienen que tener. ¿Para qué se habla con Dios? La pregunta, ¿para qué hablamos nosotros con Dios? ¿Para qué hablaría usted con Dios? Para tener respuesta de algo. Una de las cosas importantes es nosotros el poder acercarnos a Dios, conocerlo a Él. Esto es lo más fuerte que nosotros tenemos como cristianos. Esto. Si usted tiene esto, usted no puede ser engañado. Engañado por ningún viento de doctrina. No puede ser engañado por el diablo si usted tiene esto. Porque va y le pregunta a él. Esto es lo que rompe exactamente nuestro estatus de humanos con lo celestial. Es lo que rompe esa parte que nos divide entre humanos con lo celestial. Esto es el regalo más grande. Ahorita lo hablamos así como algo común, como un nada. Pero este es el regalo más grande, más poderoso que tenemos. El más poderoso. Hay infinidad de testimonios de una oración. Infinidad, infinidad. En sueños, infinidad. Pero el mayor privilegio es que usted lo tiene. Que usted lo tiene. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Usarse. No solamente lo tengo guardado, no sirve. Tengo que usarlo, tengo que llevarlo a la práctica. Es parte de mi crecimiento. Yo no puedo tener una semilla guardada sin que germine. Mi semilla tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que brotar. Entonces, el platicar con Dios es un privilegio inmenso que no todos tienen. Los niños que están en depresión, los jóvenes que están en depresión, el hecho de no poderles contar a nadie sus problemas, las mujeres, las amas de casa, los esposos que están en depresión, los pastores que están en depresión, los cristianos que viven en depresión, el no poder contar los problemas, el no poder contar los casos difíciles a la vida. La depresión es eso, todos los problemas que se tragan, que se ahogan. El tener secretos que no pueden salir a la luz regularmente, o situaciones difíciles que no pueden salir a la luz, esto lo soluciona. Pero a veces no oramos, ¿por qué? Porque creemos que podemos tenerle un secreto a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que nosotros soñamos a noche? O Dios no sabe lo que nosotros soñamos en la mañana. O lo que nosotros hacemos en secreto. No se sabe. Claro que sí. Entonces, los que tienen temor somos nosotros. O sea, Dios no nos excluye por decir, es que tú eres así. Tú eres bueno, tú eres malo. Dios no nos excluye por eso. Entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios y platicarle. ¿Sabes qué tengo esta situación? Mira, este es mi problema. Estoy preocupado por esto. Estoy preocupado. Y es tan sorprendente que yo recuerdo un predicador, el testimonio de uno de los predicadores más grandes de México, que dice que él logró hacer este predicador tan grande o a tener esta confianza en Dios en la predicación, porque dice que cuando él estaba chiquito en su pueblo llegó un predicador y que él tenía un conejito que se le estaba muriendo. Era un niño. Y cuando él llegó, él lo llevó al predicador y le dijo, es que mi conejito se está muriendo. Y el predicador estaba hablando con los que estaban enfermos y lloró por el conejito, y el conejito resucitó y comenzó a saltar y se fue jugando, y el niñito se le quedó y de ahí se volvió predicador. Porque Dios contesta las oraciones de los niños también. Y las contesta con poder, al igual que los adultos. En la pandemia, los niños oraban por los papás y los papás se curaban por la oración de los niños. Entonces, esto tiene un poder sobrenatural, un poder que no puede ser manejado por el humano. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La digestión. ¿Cómo digieres el alimento? Está aquí, pero no cae al corazón.
algo no estás haciendo bien. La digestión, ¿cómo digieres la palabra? ¿Cómo la aprendes? Este fuego nos da los dones, se llaman dones del Espíritu Santo. Con esto vamos a concluir esta parte, porque es la parte del crecimiento espiritual. Ajá. Nosotros tenemos el agua. Un minuto, nada más, para mencionarlo. El agua. ¿Cómo trabaja el agua en nosotros? ¿Cómo trabaja el agua? ¿Cómo hemos aprendido que trabaja el agua? ¿Qué representa el agua? Bautismo. ¿Qué nos habla el agua? Ajá. El bautismo, de la muerte, de la resurrección. Bautismo. ¿Qué otra cosa representa el agua? La transformación. La separación, la separación. Transformación. ¿Qué otra cosa representa el agua? Que la vida. El agua es la naturaleza de Jesús. Es el nombre de Jesús. El agua es la palabra de nuestro Señor Jesús. Y todo estas son las consecuencias del agua. La pregunta es, ¿nosotros cómo usamos el agua, los dones del agua? ¿Cómo funcionan en nosotros? ¿Ustedes creen que puede haber una transformación sin palabras de Dios? ¿Qué se necesitó para crear la creación? La palabra. ¿Usted cree que pueda haber una transformación sin palabra? ¿Qué es lo que nos va a hacer resucitar? La trompeta, la palabra de Dios. Dice que la voz de Dios, la trompeta de Dios. Entonces la palabra es la que nos transforma. Entonces un milagro de transformación o de resurrección no funciona sin la palabra. Es sorprendente, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta que en este crecimiento espiritual, la oración, la palabra, el pedir perdón, van de la mano siempre. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero crecer, yo tengo siempre que funcionar con la sangre, que es el perdón, que es lo primero del día. Lo primero del día, en mi primer día, lo primero que debo de correr es a la sangre. Señor, sálvame en este día. Decían los papás, protégeme. ¿No? ¿Qué hacen las mamás? Bendicen a los hijos, ¿no? Cuando salen a trabajar. ¿Por qué? Porque corren primero a la sangre, a la protección. Y después de eso, al fuego, a la oración. Y después de eso, al agua, al nombre, a la palabra de Dios. Ok, voy tarde, se me olvidó. ¿Te sabes versículos de memoria? Repítelos. Ok, pero es que solamente tengo unos minutos para hablar. Platica con él en tus tiempos libres, en tus tiempos muertos, en donde tú puedes utilizar tu mente. Ora, platica con él. Pero utiliza la sangre, el fuego y el agua, que es tu testimonio del cristianismo espiritual. Utilízalo diario. Vuélvete un cristiano experto en usar la sangre, el fuego y el agua. Vuélvete un cristiano experto. Que alguien te diga, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes usar la sangre? ¿Cómo puedes usar el fuego? ¿Cómo puedes usar el agua? Que tú lo sepas en tu vida. Sin esto, nosotros no podemos continuar a lo siguiente. Sin eso.